Muy buenas y bienvenidos a Entre Boxes, el podcast que hacemos los mismos integrantes de Desde Boxes, pero que dedicamos a la pretemporada de la Fórmula 1, entre temporada y temporada regular de Desde Boxes. En este episodio vamos a empezar a hablar de lo que es la temporada 2015, después de haber dejado el año 2014 con la victoria de Mercedes y con la victoria de Hamilton como escudería y como piloto, y que, bueno, pues este año es el segundo con el cambio de reglamento que tanto nos preocupaba el año pasado, que podría pasar, y que parece que está habiendo novedades, que los equipos en su segundo año ya saben un poco de qué va la cosa con esto de los nuevos motores turbo, y que pronto comentaremos los primeros libres que hemos tenido en Jerez durante estos últimos días. Comentaremos también algunas noticias y nos situaremos pues en el inicio de esta campaña 2015, a la cual pues nos quedan pocas semanas para empezar a ver los coches correr en el circuito de Melbourne, en Australia. Para hablar de Fórmula 1 tenemos con todos nosotros pues a los integrantes habituales. Tenemos a Emanuel. Muy buenas, Emanuel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos, chavales? Ya con ganas, ¿no? Sí, bastantes ganas. Bien, pues no te preocupes, que ahora entramos ya en materia. Tenemos también a Agustín. Muy buenas, Agustín. Hola, buenas, con ganas de recuperar la Fórmula 1, a ver si esta temporada promete lo que se ve ya en pista. Pues sí, a ver si podemos ver eso. Y hoy pues hemos cambiado a nuestro compañero Gerardo, que no nos ha podido incorporar este primer podcast de la pretemporada, pero sí que incorporamos a alguien muy especial que ha estado con nosotros en varias ocasiones y que como aficionado lo tenemos aquí para hablar de Fórmula 1. Muy buenas, Juan, ¿cómo estamos? Muy buenas, hola a todos. Pues nada, yo aquí encantado. Con vosotros ya sabéis que para mí esto es un subidón, grabar con vosotros, hablar de Fórmula 1 y encantado. Bueno, como llevamos muchas temporadas grabando, creo que nuestras opiniones son por todos conocidas y tenemos nuestros puntos de vista ya bastante claros. Supongo vosotros ya nos iréis viendo de qué pie cojeamos. Tenemos a Juan, que nos dará un poco la visión de lo que no hemos dicho, lo que no habremos contado durante estos últimos años, y a ver si nos sacas un poco de esa cabezonería que podemos tener y podemos abrir, pues no sé, algún punto de vista distinto a los que hemos tenido en estas temporadas. Bueno, pues no sé si seré capaz de conseguirlo, pero al menos se intentará. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner una promo y nos empezamos a meter en faena. Vamos a empezar con las noticias. Mira, yo quería hacer un programa donde hablar de un poco de cocina y explicar las cosas, cómo se hacen. ¿Cómo le podemos llamar? ¿El profesor cocinero? No. No. La cocina perfecta. ¡Ay! Me encanta ese nombre. Muchas gracias por la idea. De nada. Bueno, todo el invierno hemos tenido pues noticias de Fórmula 1, no muchas. Este año yo creo que es de los que menos se ha movido pues la pretemporada antes de que rodaran los coches, pero sé que hemos tenido algunas cosas. Emanuel, tú siempre eres el que está al tanto. Una de las cosas que más ha dado que hablar es el tema de la homologación de los motores, en la cual además teníamos una, por decirlo de alguna manera, víctima, que era Honda con su primer motor, que no tenía ningún motor homologado y que esto podía dar algún tipo de problema, ¿no? Pues sí, el primer conflicto del año pues ha empezado en enero. Bueno, ha empezado antes de enero porque más o menos sobre Abu Dhabi, por ejemplo, James Allison ya alertó a la FIA de que no había ninguna norma expresada en el reglamento en la cual dijera en qué fecha se tenían que homologar los motores para el 2015, con lo cual los equipos entendían que al no haber fecha, pues en cualquier momento del 2015 se pueden homologar los motores.
tanto desde el 20 de febrero hasta el 31 de diciembre sería el último día para homologarlos al no haber fecha exacta, ¿no? La FIA les respondió de que, bueno, esto ya lo arreglaremos y el plan previsto es que la última semana de febrero se homologuen como en el 2014. La cuestión es que en enero Charlie White le manda unas cartas a los equipos diciéndole que no lo van a arreglar, que esto efectivamente existe esta laguna en el reglamento y que tanto Ferrari como Renault y Mercedes pues tienen carta libre para homologar sus motores a lo largo de todo el año, con lo cual, entre comillas, tienen lo que quería, por ejemplo, Ferrari y Renault, ¿no? Hasta cierto punto, porque no es descongelación completa y pueden hacer lo que quieran, sino que se tienen que atener al tema este de los tokens, pero al menos pueden desarrollar de cierta medida el motor a lo largo de la temporada. La contrapartida viene por Honda, porque la FIA ha aclarado que el que sí que tiene que homologar su motor como hicieron el resto en el año anterior es Honda, que el último día de febrero tiene que homologar su motor y en principio a partir de ahí no podría tocar su motor, ¿no? Sería como su primera temporada, al igual que hicieron el resto en el 2014. Ese fue un poco el conflicto con Honda, pero Honda enseguida pidió una aclaración a la FIA para, pues bueno, que esto no lo veían justo. Y bueno, pues la FIA, digamos que abrió un poquito la mano, que quizás yo lo entiendo que Honda de momento ya le ha conseguido arrancar algo a la FIA que en principio pues no estaba previsto, ¿no? Y lo que le ha arrancado Honda de momento a la FIA es que sí que va a poder disponer de ciertos tokens a lo largo de la temporada para modificar su motor. El problema es que no va a disponer de todos los tokens que disponen el resto de motoristas. Esto es un poco complejo de contar. Quizás es mejor verlo pues en alguna gráfica o en algo así, pero bueno, la verdad es que estas cosas contar a la gente de a pie, que es la mayoría de gente que ve la Fórmula 1, pues como digo, es bastante complejo y lo voy a intentar contar de la mejor manera posible. La cuestión es, que alguna vez ya lo dijimos el año pasado, es que cada motorista tiene unos tokens. Estos tokens son como puntos que se le dan a diversas piezas de la unidad de potencia, ¿no? Para el 2015 cada motorista tiene disponible 32 tokens. Lo que va a hacer la FIA es los tokens que le resten por utilizar a Renault, Mercedes y Ferrari en la fecha límite de que tiene Honda para homologar su motor, pues hará una media de esos tokens que le quedan y la media tirando hacia abajo serán los tokens que dispone Honda para utilizar a lo largo de la temporada. Ron Dennis ya dijo que va a intentar sacar algún toque de más y que en vez de ser la media a la baja de los tokens restantes de los tres motoristas, en vez de eso, de que sean el mayor número de toques que le queda por utilizar a un motorista. Se habla de que Mercedes ha utilizado muy poquitos toques, que le quedan en torno a 20 de esos 32 disponibles. Se habla de que el que más ha utilizado más tokens es Renault, que ha utilizado como 2/3 de esos 32, y entre media de Mercedes y Renault estaría Ferrari, con lo cual se habla de que igual Honda, si tenemos en cuenta esa media, pues estaría en torno a 14 toques que pudiera utilizar a lo largo de la temporada, ¿no? Que ya no son los 32 que tienen disponibles, ¿no? Vamos, que por lo menos la situación un poco la han salvado, porque si no estaríamos hablando de una desventaja, aparte de un año, casi diríamos de 2. El año pasado, que no han competido, no han obtenido pues los datos que han obtenido el resto de equipos de esos motores nuevos, y este año que no podrían, pues digamos, sacar toda la información para modificar el coche hasta el año que viene. La verdad es que, bueno, es un culebrón. Hoy podemos contarlo como ya finalizado, pero, Emanuel, que pudimos estar unas 3-4 semanas por lo menos con... Bueno, sí, nosotros sí. No, pero los equipos, sobre todo McLaren, Honda, pues con cierta incertidumbre, porque tenían mucho trabajo que hacer y muy poco tiempo para hacerlo, y una gran desventaja así, pues
a simple vista, ¿no? Sobre todo leyendo los titulares que te dicen que cualquier otro equipo podrá trabajar durante la temporada y ellos no, pues la verdad es que se creaba así pues un poquito de, no sé, a simple vista de bastante perjuicio para el equipo McLaren Honda. Sí, de todas formas, como te decías, todo enero un poco se le ha dedicado a todo este asunto de Honda y hay alguna... Esta semana pasada ha habido una reunión del grupo de estrategia y se ha tocado... Bueno, el principal punto del grupo de estrategia no ha sido el tema este del motor, pero Ron Dennis sí que ha aprovechado para, como decía antes, intentar sacar algún token de los que se le había permitido a Honda. Y aún no ha finalizado el asunto e igual nos encontramos con alguna cosita más, pero en principio las cosas se van a quedar como he dicho anteriormente. Espero haber contado lo mejor posible, pero como decía antes es un poco complejo de contar y la cuestión definitiva es que Honda va a poder modificar menos que el resto, eso sí, pero va a poder modificar su unidad de potencia. Pero yo no sé hasta qué punto... Creo que ha quedado claro. Yo creo que lo has explicado bien, teniendo en cuenta, bueno, pues que no es un tema técnico, pero en este caso, o sea, es lo que dices. Si pensásemos en presupuesto, por ejemplo, que tuvieran X dinero pues para trabajar en su motor, obviamente, pues McLaren, que todavía está trabajando en esa base, pues no podría mejorar. Tendría que... Bueno, pues veríamos ese sistema que hacen esa media en la que sí, vemos claramente, como decías, que McLaren pues sale un poquito perjudicada con respecto a los otros rivales. Sí, quizás sale perjudicada con el número de toques, pero por otra medida también es beneficiaria porque el resto de motoristas, digamos que ya están atadas a parte del diseño que como lograron el año pasado, mientras que Honda, hasta que homologó su motor este año, pues tiene carta libre para hacer, deshacer. Evidentemente tiene el problema del tiempo, que ya estamos en febrero, ¿no? Pero si quisiera puede cambiar el diseño del motor en cualquier momento porque no está homologado, ¿no? En contraposición, pues tiene esos menos tokens. Creo que es un sistema, digamos, que se equilibra entre, pues eso que decía antes, que los otros ya tienen el diseño del año pasado, pero pueden modificar más tokens a lo largo de la temporada. En cambio, Honda, pues puede modificar el diseño del motor, pero tiene menos tokens. Y después hay una cosa importante, es que el año pasado cada piloto contaba con 5 unidades de potencia a utilizar a lo largo de todo el año. Este año van a ser 4. Y mi pregunta es que, claro, estos motores la FIA los va a tener que sellar para que no se modifiquen, con lo cual imagino que en la primera parte de la temporada ya veremos, salvo alguna sorpresa, ya los motores definitivos, ¿no? Porque si vemos el calendario y si al final se cumplen los 20 carreras, que después hablaremos de que igual se cae alguna, pues digamos que cada unidad de potencia tendría que completar 5 grandes premios, e imagino que los equipos no van a poner una unidad de potencia y hace Australia, Malasia, Bahrein, España y a seguir otros 5, sino que van intercalando según temperaturas de cada gran premio y tal. Y entiendo que que por ejemplo en Abu Dhabi no va a venir, yo qué sé, Mercedes y va a sacar una evolución del motor porque, bueno, sería pues eso, que habrían completado 19 carreras con... Bueno, 19 no. No se podría hacer, ¿no? Sino que estas cosas se tienen que planificar y pues eso, al principio, en la primera parte de temporada ya yo entiendo que ya deberíamos ver las evoluciones definitivas del motor. Sí, yo un poco... a mí es que me hace un poco de gracia todo este tema de los tokens, ¿no? Porque, por un lado, lo que está claro es que el motor bueno es el de Mercedes. Con lo cual, tanto Ferrari como Renault deberían prácticamente utilizar todos los tokens, o casi todos, ya en la primera carrera. Porque si lo que vamos es a comenzar la temporada con los mismos motores o muy poco evolucionados con respecto al año pasado, pues entonces ya sabemos lo que va a pasar. Mercedes primero y segundo, y el tercero pues que se lo repartan el resto, ¿no? Si realmente le quieren plantar cara a Mercedes, la evolución del motor tiene que llegar pronto.
Con lo cual, eso de andarse dejando tokens para cuando faltan 3 carreras meterle una evolución al motor, eso no va a servir para nada. Entonces, no sé, a mí esta batallita me parecía un poco ridícula en el fondo. Y luego lo que acabas de decir, que los motores que van a estar, según vayan introduciendo mejoras, construyendo distintos motores, ¿cómo lo van a hacer? O sea, si están compaginando este motor, lo pongo en este Gran Premio y no lo vuelvo a utilizar hasta dentro de 3, o sea, no sé, me parece un Cristo. Lo lógico sería que a día 28 todo el mundo dijera, este es el motor con el que se va a correr toda la temporada y arreando. Yo estoy de acuerdo en que debería ser así, pero hay un detalle que yo creo que motiva que no lo sea. Y ese detalle que yo también, además, opino que no debería ser de esa manera. Y es que no hay libertad para hacer entrenamientos, con lo cual te predisponen a que tú tienes los entrenamientos limitados a lo que ellos te dicen y lo importante no es entrenar, lo importante es que cuando entrenas obtienes datos, y cuando obtienes datos y los analizas es cuando puedes hacer mejoras. Es decir, que hasta ahora no hayan gastado todo, se tiene que dejar algo para ver el coche en acción real, porque luego sabemos que no tienes bien el túnel de viento, hay fallos en el simulador, no en el simulador de conducción, sino en el simulador que, enchufado a un motor, simula una carrera, que es lo que utilizan normalmente los equipos, es decir, que enchufan el motor a una máquina que es la que va acelerando y pidiendo prestaciones en un circuito virtual, y el motor pues tiene pues un ventilador que le da el aire más o menos como se supone que daría en el circuito, etcétera, etcétera, ¿no? Sería una muy buena prueba, pero hace falta ponerlo en una pista. Entonces, entiendo que sí, durante la temporada tienen que sacar datos, ver cómo van las cosas, copiar a los rivales, porque recordemos que igual en el motor no puedes copiar porque no ves el motor del rival, pero en aerodinámica sí que hay algo que puedes copiar. Recordemos que durante la pretemporada los equipos tienen fotógrafos contratados pues para sacar fotos a los otros coches, ver los detalles. El Red Bull, por ejemplo, salió con un diseño, bueno, pues para como salen los coches de calle cuando los quieren llevar a hacer pruebas en abierto y todavía no se han presentado, estos diseños en blanco y negro con formas extrañas que engañan un poco a la vista, engañan al ojo humano, con lo cual no puedes apreciar igual bordes o similares. Bueno, pues Red Bull salió así, para evitar un poco esto, ¿no? El espionaje. Entonces entiendo que sí, deberían hacerse las mejoras durante la pretemporada, pero como no hay realmente pues entrenamientos, no hay recolección de datos reales en un circuito. Por eso, por ejemplo, Ferrari tiene un circuito propio, lo tiene al lado de la fábrica, pero ahora ya no lo puede usar, tiene que pedir permiso, tiene unas limitaciones. Entonces, esto yo creo que es lo que hace que alarguemos la pretemporada más allá del inicio de la temporada en cuanto a lo que es evolución. Ya, Dani, pero la diferencia del año pasado fue el motor. Si tú dejas pasar 4 o 5 carreras para realmente intentar igualarte a Mercedes, la ventaja que va a tener Mercedes ya va a ser casi insuperable. Y ya no lo digo solo por los aficionados que nos gusta ver que haya pelea ahí arriba y que las carreras no sean siempre, pues eso, jugándose al 50% si será Hamilton o será Rosberg. Es que yo me imagino que Ferrari y el resto de equipos tienen una presión por igualarse a Mercedes. No, ahí estoy contigo, Juan. Lo que pasa es que es lo que decía Emanuel, y Emanuel entiendo que tiene los datos delante. Estaba hablando de cuántos tokens han consumido los equipos. Y, Emma, corrígeme si me equivoco, pero uno de los que más era Renault. Renault, como tal, no está corriendo, está proveyendo sobre todo a Red Bull, quien tuvo muchos problemas la temporada pasada con el motor. Es decir, que necesitaba mejorar bastante. Y es de los que más ha gastado, pero no los ha gastado todos, que es la parte que yo digo que es necesario dejar un remanente. Entonces, cuanto mejor haya sido el año pasado, menos tokens has usado este. Porque Mercedes ha usado pocos, Ferrari y el equipo
bueno, pues Red Bull... Bueno, Red Bull no, porque bueno, es Renault el que tiene que gastar, ¿no? Pero Ferrari, por ejemplo, ha gastado menos que Renault, pues para ponerse al día, pero tiene que haber gastado más que Mercedes. Entonces, sí que cuanto más necesites, obviamente más han gastado. Pero también es lo que digo, o sea, Mercedes puede innovar, y puede innovar por la parte del motor o por la parte de la aerodinámica, y quizá tienes que salvarte un poco los muebles por si acaso durante la temporada hay alguna evolución, algún pensamiento distinto, alguna... Porque recordamos que últimamente los campeonatos o las ventajas las están ganando las ideas distintas. Por ejemplo, Dani, el año pasado empezó la temporada y tal, no se sabía mucho cómo estaban diseñados los motores, después se supo cómo estaba diseñado un poco el motor Mercedes y tal, pero durante la temporada Ferrari, por ejemplo, llegó a la conclusión de que optaron por un tamaño de turbo bastante pequeño, ¿no? Y de haber este reglamento de este año, el año pasado, pues les hubiera servido para montar un turbo más grande, ¿no? Que algo que, por ejemplo, van a poder... Es cierto que ya llevan una temporada y pueden aprender, ya han aprendido, ¿no? Pero este reglamento, por ejemplo, les permite este tipo de cambios. Después hay que tener en cuenta que, vale, te dan 32 tokens, pero los motoristas tienen que saber cómo utilizarlos, porque igual tienes ciertos tokens, pero resulta que tu diseño está ya planteado de una forma que no te sirve de nada tener 32 tokens, por ejemplo. Resulta que el motor Ferrari pesa más que el Ferrari, y por mucho que te den cambiar el turbo, no sé, y la presión de no sé qué y tal, pues oye, pues difícilmente vas a conseguir que pese menos que el Mercedes, ¿no? O sea, hay cosas ancladas del motor del año pasado que hay que tener en cuenta que los 32 tokens equivaldrían al 48% del motor, con lo cual hay un 52% que no lo van a poder tocar mediante los tokens, con lo cual es cuanto menos bastante. Y como digo, pues hay que saber utilizarlo, ¿no? Está claro que Mercedes también tiene en cierta medida menos margen de maniobra a la hora de mejorar, porque ya es un motor puntero, ¿no? El que tiene más margen de mejora es Renault, está claro, es el que más tokens ha tenido que utilizar, y Ferrari pues entre medias, ¿no? Pues más o menos está entre Mercedes y Renault. Y la incógnita es Honda, pues habrá que verlo en pista. Aunque viendo el calendario, después de Austria, el Gran Premio de Austria el 21 de junio, que se disputa una jornada de test, y imagino que ahí aprovecharán, cuadrando fechas, imagino que ahí aprovecharán para hacer testear pues la última evolución de motores y implantar en lo que queda de temporada. Después este tema de esta reglamentación también da pie a que, por ejemplo, Mercedes utilice un motor, pues el mejor, pero no le dé ese mismo motor a Force India o Lotus, por ejemplo, que igual son muy pocas las diferencias, pero ya hay alguna diferencia que, por ejemplo, puede tener Mercedes y no puede tener ni Force India, Lotus o Williams, por poner un ejemplo, y lo mismo con Renault y lo mismo con Ferrari. Que el año pasado, por ejemplo, en principio no debería ser así. Entiendo que ahora, a principio de temporada, tienen que homologar esos cambios. Y supongo que los tokens que le quedan son lo que van a poder cambiar durante la temporada. Esos tokens, por lo que te entendí, son parte, no el motor entero, son partes. Es decir, que si cambian, por ejemplo, no sé, digo una tontería porque de mecánica estoy muy pez, pero si cambian, por ejemplo, la tapa o la cubierta de cierta parte porque el diseño es tal, esa tapa se puede modificar, se puede sustituir en los motores que ya han usado. Es decir, que primero, gastar todos los tokens ahora en pretemporada ya encorsetarían un poco el desarrollo del motor durante la temporada. Y segundo, los cambios que vayan haciendo, esos motores ya usados, se pueden cambiar, se pueden adaptar a esos cambios. No, esos motores ya usados van a seguir siendo intocables. Pregunto, no lo sé. Aquí hay dos cosas. La cuestión de los tokens, ellos... Como tú decías, por ejemplo, cambiar el turbo, estoy poniendo un ejemplo, cambiar el turbo, imagínate que vale a 3 tokens, pues
Lo mismo con otras piezas, igual. Eso lo pueden hacer libremente, evidentemente lo tienen que comunicar a la FIA lo tienen que aprobar y toda la pesca esta, ¿no? Eso lo pueden hacer hasta el 31 de diciembre, por así decirlo, ¿no? Después entra la otra parte de la FIA tiene que sellar los motores, es decir, por ejemplo, empieza en Australia y todos los equipos tienen que sellar una unidad de potencia para cada piloto. Una vez sellada esa unidad de potencia ya no puedes modificar los tokens. Hay ciertas partes que, yo qué sé, por ejemplo, si hay un accidente y resulta que, no sé, una cosa susceptible que se puede cambiar, lo dejan cambiar, pero esa unidad de potencia ya no se podría modificar los tokens, ya está sellada por la FIA y adiós muy buenas. Por eso me refería antes que a mitad de temporada, si como van intercambiando las unidades de potencia, pues ya tienen que acabar con la evolución de los motores, salvo que se inventen otro calendario o ya me esté perdiendo o esté interpretando las cosas de diferente manera. Entonces los cambios se hacen a principio de temporada cuando aún llevan un motor o en sumo caso 2 motores en uso, que son los que no se tocarían. Las evoluciones tienen que ir para ese tercer, cuarto motor o ya el quinto, pero tienen que ser rápidos. Lo único que entiendo que no hayan usado todos los tokens ahora para tener un margen de maniobra y también limitar un poco el acceso a Honda. También lo de Honda ha tenido un año para un año de libertad para evolucionar más el motor. Eso es una ventaja. Entiendo que ahora es una estrategia decir que o que estén mendigando esas opciones de modificación durante la temporada, pero tiene que venir un motor más desarrollado, tiene una base sobre una base de experiencia sobre la que implantar el modelo. No sé si me explico, pero tendría que venir un motor más maduro. Yo creo que el gran beneficiado de todo esto, desde luego, es Mercedes, porque ya estaban arriba de todo y ahora encima tienen el caramelito de que tienen ciertos meses más de los que en principio tenían previsto para con calma estudiarlo bien, qué tokens utilizar, cómo utilizarlos, cuándo, planificar las cosas al dedillo, ¿no? En ese sentido, el más beneficiado es Mercedes. Y el resto, pues, en Honda tiene la contrapartida de que tiene que medirse a sus rivales. En el banco de pruebas igual el motor le da 900 y pico caballos, pero vete tú a saber si al final en circuito el motor le consume más de lo previsto, tiene problemas de fiabilidad, que es uno de los grandes hándicaps que tiene, vete tú a saber. Y el resto, pues, se tiene que comparar con Mercedes. En cuanto a potencia, igual ha mejorado, pero en contrapartida, igual ahora resulta que el motor les consume más. Igual alguna pieza que cambiaron para ganar más potencia, pues resulta que le das problemas de fiabilidad. Bueno, en definitiva, yo creo que el más beneficiado de todo esto es Mercedes, que sin comérselo ni bebérselo, resulta que tienen todo el año para desarrollar un motor que ya era la hostia. Honda además tiene también, o podría tener un cierto problema, y es que el año pasado, o sea, vamos a ver, tanto Mercedes como Renault como Ferrari, el primer motor fue el del año pasado. Y el año pasado tenían 5 motores a lo largo de la temporada. Este año Honda va a ser su primer motor y solo va a tener 4 motores, con lo cual, en temas de fiabilidad, ahí también ahí está un punto poco crítico, está claro. Que un poco era también uno de los argumentos que tenía Honda, ¿no?, para pelear por el tema este de los tokens, que daba la sensación de que tenían lo malo del año pasado sin las ventajas y tampoco iban a tener las ventajas del 2015 con respecto al resto, y por eso decían que lo de los tokens debía tal. Conste que estoy de acuerdo contigo, Manuel. El gran beneficiado es Mercedes, y yo creo que a Renault y a Ferrari, en el fondo, no deberían haber peleado por este tema y todos salir con el mismo, o sea, con el motor a día 28 y arreando toda la temporada con él. Sí, que de todas formas, lo más normal es que, o sea, tanto Renault como Mercedes hayan acortado cierta ventaja, lo más normal, porque también tienen más margen para mejorar su motor con respecto a Mercedes, porque Mercedes ya, no sé,
para ser su primera evolución de V6 Turbo, el año pasado tenía un motor que tampoco lo sabemos, porque yo no sé hasta qué cierto punto lo exprimieron a tope, porque yo creo que no sé si ha habido algún gran premio, alguna situación donde tuvieran que apretar el motor a fondo, ¿no? Porque consiguieron un número de dobletes inimaginable, ¿no? Con lo cual, pues, tienen ahí esa cosa, ¿no? Y yo creo que, bueno, podemos saltar enlazando un poco con lo que comentáis ahora de el tema de los motores, de las unidades de potencia, como lo llaman ahora. Emanuel, ¿cómo está el tema para el año que viene? Porque, bueno, para el año que viene no, para este año ya, porque han cambiado las sanciones, me parece. Pues sí, el año pasado cambiar una unidad de potencia, pues habría una sanción que era salir desde pit lane, y si cambiabas, ahora ya no me acuerdo muy bien, pero esto de estar 3 meses sin grabar desboses es lo que tiene, pero tienes una sanción de salir desde pit lane, y si cambiabas otra unidad de potencia, pues se arrastraba para el siguiente Gran Premio, ¿no? Y lo que han hecho es lo que han llevado para todo el campeonato, lo que le pasó creo que fue Grosjean en Abu Dhabi, ¿no? Que las sanciones por cambiar piezas de unidad de potencia o unidades de potencia en sí se apliquen únicamente en ese Gran Premio donde se realiza el cambio, ¿no? Con lo cual, si por ejemplo cambias una unidad de potencia, pues son X posiciones de sanción, y si no se pueden cumplir todas por tu posición en clasificación, pues si por ejemplo te quedan por cumplir entre 1 y 5 posiciones, pues será un drive-thru. Si son entre 6 y 7, pues será un stop and go de 5, una sanción de 5 segundos. Si son de 11 a 20 por cumplir, pues será un stop and go de 10, y si son más de 20, pues una sanción más gorda, ¿no? Con lo cual, pues en cierta medida se deja de penalizar lo que ya de por sí era una penalización, de que ya en ese Gran Premio donde cambiabas la potencia ya tenías una penalización, y es que encima tenías otra adicional para el siguiente Gran Premio, con lo cual pues suprimen, ya no haces un 2x1, ¿no? Sí, suprimen esa unidad que el año pasado tenían de 5 a 4, pero en cierta medida ya no es tan, por ejemplo, no sé, se da la casualidad de que Hamilton, y pongamos caso hipotético, y Alonso se están jugando el Mundial, y igual tampoco es tan dramático que, por ejemplo, Alonso tenga que cambiar la caja de cambios. Evidentemente le fastidiaría esa carrera donde la tiene que cambiar, pero no la restaría para la siguiente, ¿no? Que con esto pues es un cambio importante. Con esto de las penalizaciones se ha añadido una extra. Hasta ahora había drive-thru, el stop and go de toda la vida, y había una adicional de 5 segundos que era antes de realizar la parada en boxes. Pues estabas 5 segundos, realizabas la parada en boxes y salías, ¿no? Pues ahora se ha añadido una extra de, en vez de 5, 10 segundos, pues para tener más margen de maniobra a la hora de poner penalización según lo que haya sucedido en pista, ¿no? Y después también se ha suprimido una sanción que el año pasado dio para mucho, que es el tema de los pit stops estos inseguros, ¿no? Que cuando salía un coche con una rueda sin estar muy apretada, pues era una sanción, creo que era de 10 posiciones para el siguiente Gran Premio, ¿no? Y ahora esa sanción se ha eliminado, y en caso de suceder esto, de que salga un coche con una rueda suelta y tal, pues el piloto en cuestión tendrá un stop and go de 10 segundos, y ya no tendrá una sanción adicional para la siguiente carrera, que la verdad que esa sanción el año pasado se puso a petición de los equipos, y al final se quejaron. O sea, al final lo mismo de siempre. Los equipos piden una cosa y al final no les gusta mucho, y se vuelve a cambiar porque no piensan bien las cosas, ¿no? Después, más cambios para el 2015, y es que se ha suprimido la doble puntuación al final de la última carrera, que al final el año pasado no sirvió para nada por cuestiones del campeonato, y yo me alegro que finalmente esta cosa se haya suprimido. El tema de empezar las carreras tras
se vuelva a ir a parrilla de salida tras salir un safety car, esta norma que se aprobó a mediados del año pasado, pues se ha suprimido, una norma que tampoco pensaron muy bien porque a los 3 meses se suprime. Después Es decir, que volvemos a las salidas lanzadas en caso de toda la vida, lo que se ha hecho desde hace 100 años. Después... Bueno, aparte creo que han cambiado eso, ¿no, Manuel? Cuando se suspende la carrera, los coches, en vez de ir directamente a la línea de llegada, bueno, a la línea recta, de meta, pasarán directamente al pit lane. Sí, lo que le sucedió en Japón con todo esto de Jules Bianchi, parece que le gustó la idea de que cuando haya bandera roja y tal, pues en vez de ir a parrilla de salida se metan en pit lane, pues esto es lo que va a pasar, ¿no? Cuando haya un problema de este tipo, pues en vez de ir a la parrilla, pues sí, se meterán todos en el pit lane y a correr, que tiene más sentido, ¿no? que estar ahí en parrilla. Habrá que ver, no sé, no hay legislación al corriente o en el papel en cuanto se pueden montar los tenderetes estos que solemos ver cuando hay lluvia y se quedan los coches parados en una situación de estas. Y como bien decías, el tema de Jules Bianchi, pues motiva mejoras en la seguridad, en cómo trabajar en problemas en la pista. Y este año incorporamos, creo que ya el año pasado ya bastante se habló de él, el coche de seguridad virtual, esa especie pues de coche de seguridad anunciado pero que no está en pista y que se limitan la velocidad de los coches y que está pensado para que no haya problemas como el que sufrió Jules Bianchi. Sí, con esta norma del coche de seguridad virtual, me da a mí que vamos a ver muy pocas ocasiones, salvo algo muy grave, el coche de seguridad, porque en algunas situaciones ya les costaba poner el coche de seguridad y ahora encima que tienen esto del coche virtual, que me alegro, ¿no? Que es algo que han aprendido en base a un accidente muy fuerte, pero me da que, no sé, en el 90 casos de... Si me paro a pensar en situaciones de safety car el año pasado, el 90% de situaciones creo que un coche... que se active el protocolo de coche de seguridad virtual ya les valdría para que no salga el real, ¿no? Creo que podremos ver... ya en Australia yo creo que vamos a ver esta norma ya aplicarse, me imagino. Sí, yo creo que lo vamos a ver en una de las dos posibilidades. Que sean reticentes a aplicarlo en exceso o que lo apliquen realmente en exceso. Veremos un poco cómo lo hacen, porque además una de las cosas importantes no es ya solo poner medidas cuando se pueda dar una situación de riesgo, motivado pues por lo de Jules Bianchi, ese accidente tan grave que tuvo el piloto, sino que también se suelen poner medidas en el sentido de prever que esas situaciones no se vuelvan a producir. No sé, estoy pensando, pues, por ejemplo, en este accidente participó una grúa contra la que chocó el coche. Posiblemente ya no se... Pues no lo sé. Estén pensando en no poner las grúas por dentro del circuito o poner algún tipo de defensa pues cuando salgan a trabajar. Es una idea, ¿no? Pero bueno, que eso es lo que va, pues... Eso lo hablaron, no sé si te acordarás, Dani, que hablaron de que, digamos, que se puedan meter las grúas. Eso va a seguir siendo así, pero se habló de poner a las grúas cierta protección, sobre todo en la parte donde impactó Jules Bianchi, pues en esa parte de las grúas poner cierto material que absorba los impactos. Porque al final las grúas, para que salgan las grúas, por eso se ha, en cierta medida, puesto en marcha este protocolo de coche de seguridad, ¿no? Porque en esa zona donde va a estar la grúa va a haber dobles banderas amarillas y va a ser un sector que va a estar neutralizado, en el que los coches por la centralita van a tener que cortar, van a tener un tiempo que tienen que cumplir, y si van más rápido de lo permitido, pues sanción ejemplar. Con respecto al coche de seguridad también hay otro cambio en la normativa que creo que nos favorece, porque muchas veces se eternizaba el coche de seguridad en pista y ahora los pilotos que se desdoblan
no va a haber que esperar a que lleguen a la cola del pelotón, digamos, para que se retire el coche de seguridad, sino que ahora en el momento en que se desdoblan creo que ya se va a poder lanzar la carrera en cualquier momento, sin esperar. Sí, y con el protocolo de... Esto es con el coche de seguridad ya en pista, ¿no? Pero con el protocolo de seguridad del coche de seguridad virtual, ya digamos que en alguna carrera, por ejemplo, bueno, en Mónaco no, porque las circunstancias de la pista, de cualquier cosa, pues va a ser obligatorio que salga el safety car, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, Singapur, que las calles son más anchas, igual si hay un accidente, que un coche esté en pista accidentado, como las calles son tan anchas, igual con poner un coche virtual de estos, pues no hace falta sacar el safety car, y con lo cual pues no se da cabida a que cambien las estrategias tan drásticamente como pudieran cambiar con safety car, ¿no? Que entran todos a boxes o no sé, o un coche que de repente tiene 20 segundos de ventaja, pues los deja de tener. En cierta medida se pierde también con esto este tipo de cosas que sucedían con el safety car. Al tener el coche virtual, pues se van a perder. Que algunas carreras puede ser beneficioso y en otros casos, pues el tener un safety car a veces hacía que la carrera se pusiera más interesante. Bueno, yo creo que a nivel de normativa a lo largo de una carrera hemos repasado lo más importante. Luego comentar también, en cuanto a técnica, se ha modificado el peso mínimo que deberían tener los coches, sin contar combustible, y que, bueno, tampoco es que sufra demasiado cambio. Se ha subido 1 kilo, pasa de 701 kilos a 702 kilos. Se han hecho cambios en las normativas para los test de túnel de viento para este año y para el que viene. Los sistemas de suspensiones montados en los neumáticos delanteros deben estar dispuestos de modo que solo den respuesta a los cambios en la carga aplicada a los neumáticos delanteros, es decir, que no modifiques, bueno, pues simplemente pues por electrónica esa carga de la suspensión. El trasero también tiene que ser independiente del delantero y independiente pues de que puedas trabajar con él de forma electrónica. Y bueno, que tiene que haber pues una mejora en digamos pues los laterales del habitáculo que tienen las cabinas de los pilotos, que bueno, parece ser que van a ampliar un poco el lateral más o menos a la altura de la cabeza del piloto. Digamos que ahora hace un ángulo de más o menos, pongamos unos 90 grados, y que los bordes pues estos van a subir un poco más. Habrá que verlo cuando empiecen a verse en los coches, ¿no? Más que nada es para intentar proteger la cabeza del piloto, que digamos es la única parte pues que estaría fuera del cockpit en un caso de accidente. Y siguiendo con cambios, bueno, la propuesta, Emanuel, esta ya no sé si es para este año o creo que es ya para el año 2016, siguiendo pues lo que hemos visto o lo que vamos a ver este año con Max Verstappen corriendo en Toro Rosso y también pues con Carlos Sainz Jr., que son pilotos muy jóvenes, y sobre todo Max Verstappen, que bueno, se habla de regular la obtención de la superlicencia, que hasta ahora pues era un trámite relativamente sencillo, obviamente no disponible para todo el mundo, pero que sí que no estaba tan acotado como se supone pues para una categoría en la cual los coches superan los 300 km por hora. Sí, ahora va a estar regulado, y como tú dices, a partir de 2016 ya entra en vigor esto, que consta de varias partes. Por un lado, los pilotos ya tienen que ser, como mínimo, tener 18 años, con lo cual, por ejemplo, Max Verstappen ya si se aplicara esta normativa, ya no podía estar pilotando el Premio Plaza de Toro Rosso, ¿no? Aparte de tener 18 años, tiene que tener mínimo un carnet de conducir homologado, con lo cual, pues, esas
extrañezas de ver a pilotos, por ejemplo, Max Verstappen, imagino que no tiene carne de conducir y está pilotando un coche de Fórmula 1 que se supone que es la máxima expresión del automovilismo, pues choca un poco, ¿no? Pues eso, tiene que tener 18 años como poco, tener un carnet de conducir homologado. Aparte, tiene que acumular en 3 años anterior a poder pretender entrar, acumular 40 puntos de categorías inferiores. Y las categorías inferiores, por ejemplo, el campeón de la futura F2 que organiza la FIA, pues se va a llevar 60 puntos, con lo cual si la ganas ya vas a tener esos 40 puntos, ¿no? El ganador de la GP2 se va a llevar 50, el de la F3 europea 40, el de la resistencia en el MP1 40, la IndyCar 40, el GP3 30, etcétera, etcétera, ¿no? Se habla, muchos han dicho que hay competiciones que la FIA ha puesto pocos puntos, otros muchos, hay campeonatos que no tienen ni puntuación, así, pero bueno, digamos que para los que entran en Fórmula 1, que básicamente sería la F2, la F3, la GP2, la Fórmula Renault 2.0, que es la que ganó Carlos Sainz el año pasado, más o menos por los cánones que suelen subir estos pilotos, pues están plasmados con esas puntuaciones, con lo cual realmente entrar a la Fórmula 1 se pone más exigente. Y aparte tienes que cumplir también lo que hasta ahora se exigía, que era hacer mínimo 300 kilómetros con monoplaza, con lo cual ya hacer los kilómetros en monoplaza, por ejemplo, es un poco lo que le privó en cierta medida a Roberto Merhi el año pasado correr con Caterham. Pues aparte de eso, ahora resulta que tienes que acumular los 40 puntos en los últimos 3 años, tener 18, mayor de 18, tener el carnet de conducir. Bueno, se pone más complicado. Y también complicado, y yo creo que levanta el nivel, ¿no? de lo que puede ser la Fórmula 1. Solo la gente válida y no la que venga con dinero debajo del brazo. Eso te iba a decir, que también pone coto a, por ejemplo, lo que hizo Caterham el año pasado con... Ahora no me acuerdo de este piloto que en Bélgica... Ay, me da rabia no decirlo. Que entró en Caterham, básicamente, pues que era colegueo de Colin Coles, y que entró en Bélgica y pues eso, por más que nada por dinero, y que ahora mismo con este sistema no habría obtenido la licencia. Antes Lotterer era. Pues, como tú decías, Dani, pone coto a que, por ejemplo, yo que sé, en Bélgica decida alguna escudería cambiar de piloto, pues ahora se lo va a pesar 2 veces. Ya solo faltaría que se pusiera lo mismo para los equipos y no tener esas chicanes móviles ineficientes que tenemos durante los últimos años en la parrilla, ¿no? Sería ya lo complementario a esta normativa. Y yo creo que para hacer un pequeño resumen de lo que también se nos viene este año, habría que también hablar de lo que es el calendario y lo que es, bueno, pues los circuitos. Para este año teníamos una pequeña novedad, y es que se nos ha caído el Gran Premio de Corea, y tenemos una duda importante, que es el Gran Premio de Alemania. El resto de los circuitos, bueno, pues con lo que se esperaba, están en el calendario, pero bueno, tenemos ya se ha confirmado Corea. Y Emanuel, Alemania, el dinero es el que manda, y los alemanes puede que lo tengan, puede que no, pero no lo piensan gastar alegremente. Sí, por una carta que un aficionado le mandó a Bernie, bueno, un correo que le mandó, un mensaje a Bernie Ecclestone, y este le respondió diciendo que no iba a haber Gran Premio de Alemania. Pues a partir de ahí se dio mucho que hablar de que si va a haber, si no va a haber. De hecho, si vas a la página oficial de la Fórmula 1, está el calendario todo bien puesto, con sus días y tal, y vas a la fecha de Alemania y resulta que no hay circuito donde se va a disputar, ¿no? Aparecen las fechas, pero no aparece circuito, ¿no? En principio se tenía que correr en Nürburgring, por esa alternancia de las últimas décadas que pasa en Alemania, pero resulta que el año pasado Nürburgring fue comprado desestimando una oferta del propio Bernie Ecclestone, y parece que no
no han cumplido los trámites pues para pagar el canon y estas cosas, ¿no? Y Ecclestone pues digamos que se lo ofreció a Hockenheim, pero Hockenheim al parecer pues el Gran Premio no les da beneficio en la carrera. El año pasado tuvieron ciertas pérdidas, pese por ejemplo a estar en el campeonato pues Mercedes, que es más alemán que Mercedes, que va a haber, ¿no? De tener a Rosberg luchando por el campeonato, tener a Vettel 4 veces campeón del mundo y que este año se pasa a Ferrari. Tener esos alicientes, pues pese a eso, digamos que tienen pérdidas en el circuito y Hockenheim dijeron que pues no nos apetece tener pérdidas y aparte nosotros firmamos un contrato de año sí, año no y pues nos fastidias todo nuestro protocolo, ¿no? Si ya tenemos pérdidas, pues igual tenemos el doble de pérdidas, ¿no? Si igual viene el Gran Premio de Alemania otra vez en Hockenheim, ¿no? Con lo cual, pues sigue estando un poco en el aire y esto es algo que se tiene que comunicar ya. Imagino que en el próximo reunión de la Comisión de Fórmula 1, que es en las próximas fechas, se tiene que cerrar todo este asunto porque desde luego sería un poco de campeonato de segunda que empecemos el campeonato sin saber si un gran premio como es el de Alemania, que es, digamos, parte de la Fórmula 1 es en alemán, pues que no sabemos si se va a disputar o no un gran premio del nivel de la Fórmula 1. Sería un poco, pues eso, de tercermundista, ¿no? Y es algo que se tiene que decir ya. Bueno, y lo que sí que nos libramos es el dichoso circuito de Corea. Corea que, bueno, como recordemos, era todo un súper complejo que se iba a construir alrededor con servicios, hoteles, un sitio magnífico que ha quedado, pues eso, en un lodazal, que el año que inauguraron llovió allí un montón y aquello pues daba bastante pena y que al final pues pasa sin pena ni gloria a la lista de los circuitos que abandonan el Mundial definitivamente y que esperemos que no volvamos allá. Fue una sorpresa que Ecclestone lo incluyera en el calendario, pero es que debía haber ahí algún contrato firmado y antes de saltarse el contrato, pues Ecclestone mete a Corea. Pero bueno, ya se sabía por fechas, o sea, era improbable, es imposible que se desplace toda la Fórmula 1 desde Corea en 2 días a España, que es como estaba planteado en el calendario. O sea, ya era... Vamos, ya estaba puesto a propósito para que no se disputara ese Gran Premio de Corea. Bueno, y recordar también en ese calendario pues habrá 2 pruebas en medio de temporada para realizar afinamientos del coche y que se pueda seguir evolucionando con lo que comentábamos de los tokens. Y que estas pruebas, creo que una la comentaste, eran en el Gran Premio de Austria, posteriormente a ese Gran Premio, y posteriormente al Gran Premio de España. Si no recuerdo mal, España en mayo, segunda semana, el 10 de mayo sería el Gran Premio de España, y luego en Austria sería pasado junio, después del 21 de junio, es decir, pues tendríamos el primer cuarto y más o menos el segundo cuarto de la temporada. Tendríamos esas pruebas que son las que habrá durante el 2015. Que enlazando con lo que decías, con lo que decíamos antes o la pequeña discusión que teníamos, este año hay un entrenamiento menos en medio de la temporada que el año pasado. O sea que si decíamos que había poco tiempo de entrenamiento para evolucionar y todo eso, seguimos yendo a menos. Sí, que esa reducción de ese periodo de test, que en teoría es para ahorrar costes, pero después se quieren gastar más dinero en otras cosas. O sea, la comidilla que se quiere comer ahí están otra vez en las mismas cosas, ¿no? Que después hablaremos de futuro de la Fórmula 1. Después, hablando más cosas del calendario, tenemos que el Gran Premio de Spa, uno de los, para mí, y imagino que para vosotros también, uno de los grandes premios estrella de todos los años de la Fórmula 1, pues
en principio va a seguir más allá de este año y del anterior, porque pretende firmar un contrato hasta al menos de 2018, pese a que no da beneficios directos, ¿no? Que pues más la zona de Spa pues gana más pues por el reconocimiento y las imágenes de televisión, turismo, etcétera, más que por cómo decirlo, por las entradas del Gran Premio, ¿no? Me alegro de que la continuidad del Gran Premio de Bélgica en Spa esté asegurada, pero ya nos metemos en cuestiones económicas que no sé, o sea, si el Gran Premio da pérdidas, pues igual no es beneficioso, o sea, que el Gran Premio esté ahí, no sé, que al final la gente de ahí paga unos impuestos y al final van para... Se potencia por televisión a millones de personas mediante el Gran Premio, sí, pero al final da unas pérdidas de unos cuantos millones de euros y no sé si compensa y tal. Parece que sí que va a compensar porque, pues eso, quieren tenerlo hasta 2018. Y menos mal que no nos lo quitan, porque Spa es Spa. Pero también una cosa, si Spa, por ejemplo, o lo que comentabais antes de Alemania, si estos circuitos clásicos importantes dentro de Europa, es difícil la viabilidad, o se duda de la viabilidad económica, o no es viable, tiene que haber un cambio si se quiere seguir manteniendo la Fórmula 1 con el atractivo que tiene. No, Eccleston no puede pensar que va a seguir manteniendo la Fórmula 1 con circuitos, como Corea, Qatar, circuitos que sí, económicamente a él le resultan rentables, pero igual al espectador que los tiene demasiado lejos no va a poder asistir y realmente no le va a parecer tan atractivo. Mientras a él le paguen el canon, los beneficios mayores le vienen por la televisión y lo de menos son las entradas y la gente que va al circuito, realmente. Pero también si cuando le interesa a él, pone en primer escalón la gente que va al circuito. Cuando no le interesa a él, los primeros que echa a la basura son los que van al circuito, ¿no? Cuando el año pasado quería que los motores sonaran más, ponía ahí, sacaba a relucir las opiniones de los promotores de los circuitos, de los espectadores, que eso sonaba muy poco y tal. Cuando no le interesa, esto, la televisión desmandan y tal. O sea, aquí Eccleston se la sabe de todos los colores. Un personaje que yo espero que algún día abandone la Fórmula 1. Voy a dejar de repetirlo en cada episodio, como ayer hicieron los de los Goya con el tema del IVA y tal, porque igual soy un poco pesado, pero espero que algún día pues Eccleston deje el negocio a otro. Pero el problema es en qué momento lo deje, porque si los costes de televisión siguen aumentando y limitan el acceso al público vía indirecta a las carreras y directamente tampoco pueden acceder porque están en lugares bastante remotos, la verdad es que si el núcleo europeo, que es donde realmente, o pienso que realmente está la mayor parte de la audiencia de la Fórmula 1, puede matar la gallina de los huevos de oro. Bueno, veremos. Esto de Eccleston cada día sale con una cosa diferente, desde luego. Una de esas es el Gran Premio de Qatar, porque el propio Eccleston hace meses, cuando se hablaba de que igual Qatar tenía su Gran Premio de Fórmula 1, que es algo que llevan pretendiendo un cierto tiempo, Eccleston comentaba que había un acuerdo pues con el Gran Premio de Bahrein, que fue el primero Gran Premio que tuvimos en esa zona del mundo, que al parecer había, digamos, un supuesto derecho a veto de Bahrein, pues si, por ejemplo, los Emiratos, pues esto, Abu Dhabi, Qatar y más de la zona, pues querían tener un Gran Premio, pues antes debía ser aprobado pues en Bahrein, ¿no? Y resulta que pues el promotor de la carrera de Bahrein dijo que no, que aquí en el contrato no había nada de esto y que había libertad para pues eso, como sucedió hace un Gran Premio en Abu Dhabi y ahora el de Qatar, ¿no?
Pero yo ya imagino que igual no está en el contrato, pero sí que hay alguna cosa, y más estando Bahrein que pone pagó el canon un año pese a no disputarse el Gran Premio, pues Eccleston le tiene especial cariño a Bahrein y igual tiene en opinión lo que diga el promotor y el que reina ahí en Bahrein, que ahora no me acuerdo del nombre, ¿no? La situación es que en estos días unas declaraciones del vicepresidente de la FIA, que creo que es el padre de Nasser Al-Attiyah, pues decía que seguramente próximamente iban a firmar un contrato con Eccleston para tener un gran premio en principio para 2016, y lo que no se sabe si va a ser en Losail, el gran premio donde hasta la fecha se han disputado las carreras en Qatar, tanto en motos y en superbikes, o si va a hacer un gran premio urbano en Doha. Con lo cual, pues ahí tenemos un supuesto gran premio que puede entrar en el calendario próximamente. Creo recordar que para el próximo año está asegurado ya ese Gran Premio de Europa en Azerbaiyán, y vamos a ver si entra también este de Qatar. Con lo cual, si se mantienen los que están, ya nos iríamos a más de 20 carreras, que es una auténtica burrada, me parece. Y más cambios en el campeonato. Los grandes premios de Australia, Malasia, China, Japón y Rusia verán modificadas sus horas de comienzo, dado que con el tema del accidente parece ser que se ha querido modificar los horarios de algunas carreras, más que nada por recordemos, cualquier persona que conduzca lo sabrá, conducir al amanecer o al anochecer por el tema de la altura del sol, dependiendo de la dirección en la que vayas, y en un circuito al final conducen en todas las direcciones, pues puede ser perjudicial por un reflejo del sol, ¿no? Entonces, como normativa, ninguna carrera va a comenzar con menos de 4 horas para que anochezca o amanezca, para intentar evitar eso, tener deslumbramientos por el sol al amanecer o al atardecer. Entonces, estos circuitos serán los que tenían problemas o no cumplían por sus horarios tradicionales con esta nueva norma, y que son los que veremos que se retrasan o se adelantan según si eran nocturnos o diurnos. Sí, a nosotros nos toca madrugar, pero en contramedida nos aseguramos que, por ejemplo, en Australia, si pasa algo normal, pues no se tenga que suspender el Gran Premio, porque se hace de noche, ¿no? Y en Malasia, pues que hasta ahora había una fecha ahí que iba a caer la tormenta, y ya sabemos que si cae la tormenta en Malasia se tiene que suspender el Gran Premio, porque la cantidad de agua que cae es gigantesca. Pues en cierta medida, al adelantar una hora ya no nos metemos en esa zona horaria de tormentas que solía haber en Malasia. Y lo mismo un poco con Japón, que últimamente cada vez que vamos a la Fórmula 1 a Japón toca un huracán o un tifón, ¿no? Pues al adelantarlo una hora, pues se entiende que en esa zona también, en ese horario suele haber menos lluvias, ¿no? Y con respecto a China y Rusia, pues tampoco el tema horario afecta mucho, porque en China, si llueve, tampoco hay muchos problemas de la abundancia de agua. Y en cuanto a Rusia, pues no sé, ya tiene un horario más o menos europeo, y que lo adelanten una hora, pues no sé. La verdad no sé cómo cuadrará el circuito de Sochi el próximo año. Por cierto, que creo que fue nombrado el mejor circuito, o sea, el mejor Gran Premio del año pasado, que tiene Wasa. Al igual que pasó años anteriores con Corea y algún Gran Premio más del estilo. Sí, pues tiene bastante guasa, como dice Manuel. Y luego, por completar un poco las noticias que tenemos de este invierno, que han sido muchas, 2 relacionadas con el equipo Ferrari. En Manuel, tenemos confirmación de que Esteban Gutiérrez será tercer piloto, viene ayudado por Telmex,
y Bernier piloto de pruebas. Y luego también hay reorganización dentro de la casa a nivel técnico y bueno, sobre todo de mando, con todo el torbellino de dimisiones y nuevos nombramientos que tuvimos. Sí, al final de temporada Ferrari se deshizo de todos los cabezas pensantes de la época, ¿cómo decirlo? Un poco Montechémolo, ¿no? Por así decirlo, Montechémolo dominical, al final se deshizo de todos, ¿no? Y la última prueba fue que Matteucci abandonó, no, lo echaron. Y Marchione puso a Maurizio Arrivabene como el nuevo team principal, ¿no? Y Maurizio Arrivabene, a su vez, que un poco ya estaba cantado, pues mandó a paseo a Pat Fry y a Nicola Tombasi, que un poco... que tiene su un poco es algo inexplicable que Tombasi ahora está en la calle, pero es el, digamos que es parte, él ha sido parte de que ha diseñado el Ferrari de este año, ¿no? También hay que tener en cuenta que el Ferrari de este año, según ha dicho Marchione, el objetivo que se ponen para este año 2015 es al menos ganar 2 carreras. Más de eso ya sería la leche. Con lo cual los objetivos de Ferrari, que en cierta medida ganar 2 carreras ya va a ser complicado, ¿no? Pero siendo Ferrari, ponerse como objetivo 2 carreras y no se pongan de objetivo ganar el campeonato, pues habla de la situación que está Ferrari, ¿no? Como digo, Arrivabene, el nuevo team principal, pues se acabó cargando a Fry y Tombasi, y después también, no sé si también fue un despido, se fue él, no sé, pero a mí al menos me tomó por sorpresa que Esteban Gutiérrez firmara por Ferrari. Ven ayudado pues eso con los patrocinios de Telmes. Ya hemos visto en el coche de este año de Ferrari las pegatinas de Claro y Telcel. Y lo que ya me acabó por sorprender mayúsculo fue que Jean-Éric Vergne firmara como piloto de pruebas, digamos simulador, por Ferrari, con lo cual esto supone que Pedro de la Rosa abandonara en su momento Ferrari, que de momento creo que no hay noticias al respecto. De momento Pedro de la Rosa a día de hoy no tiene equipo ninguno, ¿no? Y como contramedida salieron unos cuantos pilotos españoles, es decir, bueno, de personal español del equipo, Alonso, Pedro de la Rosa, el que se mantiene es Marc Gené, y después el nuevo coordinador jefe de ingeniería, por así decirlo, dentro de Ferrari es Tony Cuquerella, que ya ha actuado en este puesto en los test aquí de Jerez. La verdad es que este plantel de pilotos así como con Esteban Gutiérrez y Vergne a mí me sorprendía, sobre todo Vergne, que no me lo esperaba que como piloto de pruebas, no sé, a mí me sorprendió tanto Gutiérrez, pero sobre todo Vergne. Después ya el plantel que se fueran Fry, Tombasi y bueno, los que quedaban ya puestos a echar a personal que de estos últimos años que no ha funcionado, pues era lógico, ¿no? Que empezaran un equipo nuevo. A mí lo que me lo que me extrañó un poco es que la llegada de Esteban Gutiérrez fuese incluyendo todos los patrocinadores. No sé, tener ya que aportar patrocinadores para ser piloto reserva se pone la cosa muy complicada para todos los que quieren competir en la Fórmula 1. Sí, bueno, quizás, no sé, hasta qué medida, qué planes tiene Esteban Gutiérrez del futuro, porque ahora que no hay, digamos, no va a haber escuderías, salvo alguna sorpresa, así que nos llevemos escuderías, digamos, ya de por sí que venden el asiento, por así decirlo. Las últimas así que tenemos quizás miren un poquito del dinero, pues serían Lotus, Sauber y estas tal, pero no llegan al mismo nivel que, por ejemplo, las que tuvimos el año pasado, como Caterham o Marussia. Pues claro, Esteban Gutiérrez se tiene que atar a lo que haya, ¿no? Y lo que había era optar a tercer piloto y poquito más. Ya, pero ¿tú crees que Esteban Gutiérrez llegará a pilotar realmente un Ferrari? En la vida va a pilotar un Ferrari, salvo pues un mal de alguno de los otros titulares, ¿no? Eso ya
está claro, ¿no? Pero, Pues... como te decías, llama la atención que, bueno, es que no sé, parece que en el carnet de identidad de Esteban Gutiérrez aparece Esteban Gutiérrez, padre y madre, pues Telmex y... Al igual que Sergio Pérez, ¿no? Imagino que si mañana llega otro piloto mexicano, pues tendrá el apoyo de Carlos Slim. No sé. Que al final lo que tienen que hacer Carlos Slim es comprar una escudería o montar una y dejarse de estas cosas, ¿eh? Porque pasta tiene y pilotos también. Y ahora Gran Premio, con lo cual es que un poquito lo tiene todo. Bueno, pero recordemos que eso ya lo hicieron otras grandes fortunas y no ha servido para nada. Mejor dejemos a cada uno en su sitio y yo creo que no metamos más equipos ahí, que al final el resultado está claro. Ni los pilotos, digamos, de pago son la panacea, ni los nuevos equipos que vienen con grandes aspiraciones tampoco lo han sido, como hemos visto durante estos últimos años. Sí, es que ahora entrar en... Salvo quizás un poquito Sauber, que es un poco el más así claro, que está ahí Felipe Nasser por Banco do Brasil y Marcus Ericsson porque pone pasta. Exactamente qué la pone, no lo sé, pero pone pasta. Es un poco el más evidente, ¿no? El equipo más así, un poquito más evidente, pero esta temporada en especial, y no sé, en el futuro, entrar como piloto se ha puesto bastante difícil, ¿no? El próximo año en teoría entra Haas y se abren 2 puestos nuevos ahí para entrar y va a haber muchos pilotos para optando a esos 2 puestos, ¿no? Y Haas en principio no va a venir buscando dinero solo, sino que va a querer buscar un piloto un poquito americano y otro que ya tenga cierta experiencia. Oye, Emma, y hablando de patrocinadores, Honda sigue, o sea, McLaren Honda sigue sin patrocinadores, ¿no? Pues sí, ese es uno de los puntos un poquito, no sé si decir negros, que tiene Honda el año pasado. No sé si os acordaréis de que McLaren decían, bueno, a final de temporada del 2013 decían, bueno, a final de 2013 vamos a anunciar un gran patrocinador. Llegó esa fecha y dijeron, bueno, no hay prisa, ya el próximo año con calma lo anunciamos. Primera carrera de Australia y dice Rondenes, bueno, no, en esta primera carrera pusimos aquí la imagen de Móvil 1 porque es el aniversario, pero ya en las siguientes ya vamos a tener un patrocinador. Pasaron todo el campeonato y ahí no apareció ningún patrocinio, ¿no? Y ahora que llegue Fernando Alonso, que bueno, pues es uno de los grandes del panorama internacional, ya no solo Fórmula 1, es uno de los deportistas que vende, de los que mejor vende la marca. Estoy seguro que pones cualquier cosa a la cara de Alonso y se vende sola, como churros, ¿no? Y que no, a día de hoy, no tengan un patrocinio en el McLaren que está muy pelado de pegatinas, pues cuando menos es curioso, ¿no? Imagino que ahora que está Fernando en el equipo, pues igual McLaren está fuerte con sus objetivos del dinero que pide por ese patrocinio, ¿no? Si por ejemplo el año pasado pues pedía 50 millones e igual sin estar Alonso en el equipo, pues igual se hubieran mostrado más proclives a bajar un poquito esa cifra, ¿no? Pero ahora estando Alonso que han fichado al piloto que ellos querían y que es el mejor, pues no se van a bajar del dinero que quieren, ¿no? Se habló de Movistar, pero bueno, y de algunos japoneses como Rakuten, Sony, pero no, de momento pues no ha fructificado de forma que se plaven en monoplaza. Igual llega a Australia y vemos ya los patrocinios, pero de momento está peladitos. Claro, cuando menos. Desde luego ver los monos ahí de tanto Alonso como Baton como el monoplaza se ve vacío ahí, como no sé. Hombre, evidentemente McLaren se beneficia, pues se habla de una inversión de Honda de 100 millones más que las unidades de potencia evidentemente le salen gratis a McLaren, pues con eso pueden sobrevivir unos años, ¿no? Pero
teniendo en el equipo a Fernando Alonso y a Baton, que son campeones del mundo, no tener, no sé, una marca que esté dispuesta a aflojar 50 kilos, pues hay un director de marketing o alguien que se encarga de eso que tiene que perder su puesto ya. Sí, desde luego es un poco llamativo. Y bueno, ya que hemos hablado, pues de cómo hemos visto el coche de McLaren, sin pegatinas, sin apenas patrocinadores, yo creo que puede ser el momento de hacer una pausa, meter una promo y hablar de lo que han sido los test que han estado pues estos días en Jerez y que ya pues nos pueden dejar alguna idea. ¿Sabéis de qué está lleno Internet? No, de eso no, guarros. Internet está lleno de podcasts. Pero como las trufas en el bosque, a los podcasts hay que encontrarlos y a veces no es nada fácil. Para lo primero, contamos con cerdos con muy buen olfato. Para lo segundo, contamos con Agustín, Verdugo789, que tiene muy buen oído y luego nos lo cuenta todo en su podcast sobre podcast. No soy un troll. Pues 4 días han sido los que hemos tenido los coches rodando en Jerez. Seguramente quien más ha seguido la evolución de los coches y las noticias que han dado es nuestro compañero Emmanuel. Emmanuel, yo creo que este primer test no es el más importante, sí que es un poco pues la puesta en la pista y un poco el mostrar las cartas que cada equipo quiere mostrar, pero ¿qué puedes destacar de esta primera tanda de test que tenemos esta temporada? Muy bien, como te decías, pues como siempre, como es tradicional, esta primera tanda de test hay que tomarlos con cierta cautela, pero alguna conclusión se puede sacar. Por un lado es que en general los coches, todas las escuderías han rodado un 56% más que lo que hicieron el año pasado, con lo cual ahí ya se puede apreciar que ya hay menos problemas de fiabilidad y que las cosas están más seguras en cuanto a esas nuevas unidades de potencia y esos V6 Turbo, ¿no? Y con ese... Una pregunta con esto que comentas. El año pasado alguna escudería, si mal no recuerdo, no había participado en los primeros tests. Este año tuvimos alguna baja en estos test de Jerez. Sí, Force India, que antes me refería al tema este de Carlos Slim, que podía comprar una escudería, y un poco me estaba refiriendo a Force India porque Force India, que fue el primero o el segundo, porque bueno, Williams lo presentó en una revista. El caso es que Force India presentó su coche en México ahí con gran expectación y todo esto, y anunciaba que no iba a estar en Jerez. Dijo que el coche de este año iba a estar para los primeros de Barcelona, ahora han dicho que no, que en estos de Barcelona va a estar el coche del año pasado y que vamos a ver si igual en los segundos de Bahrein está el coche del 2015. Y es que incluso se ha llegado a especular que Force India no llega a correr en Australia, con lo cual la situación de la escudería, aunque quieran vender la moto de que no, esto está planificado, está bien, tenemos algunos problemas con el suministro de piezas y tal, pero aquí ya sabemos que cuando no estás en una zona de test, salvo que te llame Red Bull, Ferrari o McLaren, una de estas que es grande y que puede ser por alguna de esas razones sea cierta, el resto de escuderías es porque o no tienes pasta o no has pagado o tienes problemas de ese índole, ¿no? Con lo cual Force India, que tiene para mí una gran pareja de pilotos como Sergio Pérez y Nico Hülkenberg, ya de partida van a empezar con cierto, si es que la empiezan, van a empezar la pretemporada y la temporada con cierto hándicap porque se han perdido al menos 8 días de test con el coche 2015. Como decía, pues este incremento de vueltas en estos 4 días, pues saca la conclusión que, como decía antes, que los coches son más fiables. De hecho, el más fiable de todos es Mercedes, que ya el primer día Rosberg se montaba al monoplaza y el tipo se tiraba más de 150 vueltas. El tipo ya hacía stints de 30 vueltas. El segundo día Hamilton ya hizo un simulacro de carrera, o sea, algo inimaginable para ser la primera y segunda jornada de test de una pretemporada de Fórmula 1, algo que, bueno, lo normal es ir rodando el coche, hacer alguna tandita y tal, 10 vueltas, entro, salgo, pero ya hacer en el primero stints de 30 vueltas y el segundo día
simulacros de carrera ya, bueno, fue un sopapo para las otras escuderías de una manera inimaginable, ¿no? Se podían haber esperado cierto nivel de Mercedes, pero ya que les plantaran más de 200 vueltas en los 2 primeros días, ya, como digo, un sopapo inimaginable, ¿no? Como digo, Mercedes rodó muchas vueltas, 516, pero en tiempos sí que estuvo ahí, para mí, escondiéndose, no mostrando todo el potencial y, bueno, mostraron el potencial en cuanto a fiabilidad y vueltas y, de hecho, por ejemplo, de los compuestos que llevó Pirelli para Jerez, digamos que del compuesto medio el que más rodó fue Rosberg, un compuesto especial que se habla de que sea el duro para esta temporada, pues Rosberg también hizo el que hizo más vueltas. Del compuesto duro Rosberg hizo más vueltas, del compuesto intermedio Rosberg también hizo más vueltas. O sea, digamos que Mercedes ya en la primera tanda de test, mi conclusión es que ya hizo los deberes por triplicado, ¿no? Nos falta saber su nivel a una vuelta, porque en lo que es carrera yo creo que ya no tiene nada que hacer el resto, ¿no? Después, un poco la sorpresa, sí, viendo de dónde venían. Sauber, que Felipe Nasser un día marcó el mejor tiempo de la jornada. Sauber ha sido la segunda escudería con más vueltas, 382. Parece que Sauber, en gran medida, al parecer, por la unidad de potencia de Ferrari, pues han mejorado el nivel, pero bueno, falta saber dónde están, ¿no? Porque es cierto que tenía mucho margen de mejora, pero no se pasa de un año de no puntuar todo el año a estar en la cabeza de la clasificación, ¿no? Después, otro que rodó bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que lleva motor Renault, es Toro Rosso, que se marcó 353 vueltas. Tanto Carlos Sainz como Verstappen rodaron bastantes vueltas, y Toro Rosso en principio tiene previsto llevar una evolución seria bueno, más o menos todos tienen previsto llevar una evolución seria en los entrenamientos de Barcelona 2, la última sesión de 4 días, y en esta primera en Toro Rosso lo que se dedicaron es un poco a rodar a los pilotos y ver que se acostumbraran al coche, al protocolo de radio, ingeniero y este tipo de cosas, ¿no? En Toro Rosso me llamó la atención, así para que un poco la gente lo vea, porque es un poco lo que más se puede ver así a simple vista de diferencia técnica con respecto a la otra escudería. De otras escuderías es que la zona de la chimenea, esta zona de entrada de aire que hay encima de los pilotos, si os fijáis en la de Toro Rosso es enorme. La de McLaren también es grande, pero la de Toro Rosso es enorme en comparación con el resto de escuderías, ¿no? Han pretendido, James Kay, el director técnico de la escudería, ha pretendido cerrar lo que son las entradas de aire de los pontones para así ganar velocidad punta, y en contrapartida pues ha tenido que hacer más grande la de la chimenea, ¿no? Y esto es algo que se ve claramente como digo, en el Toro Rosso. En general, decir que los coches, en general, como digo, se han vuelto, como decirlo, más esqueléticos. La verdad es que, sobre todo en la parte trasera, la parte que se llama la de la Coca-Cola, esa parte que va desde los pontones hasta el eje trasero, toda esa parte, sobre todo, por ejemplo, en coches como McLaren, hemos visto pues eso, que estaba súper ceñida a lo que es la unidad de potencia del motor que va dentro, ¿no? O sea, hay alguna foto por ahí comparativa del McLaren del año pasado y de este año, se ve como, bueno, pues ha habido un trabajo ahí gigantesco, ¿no? Y después hay otras escuderías como Red Bull y Mercedes y etcétera, que, bueno, ya tenían el trabajo de otras temporadas, pero sobre todo en esa zona de la Coca-Cola, que si os ponéis si hacéis la cenital sobre el coche, un poco se parece, ¿no?, a la botella de Coca-Cola de cristal hacia arriba, ¿no? Pues digamos que se hace esa metáfora, y pues se llama parte de la botella de Coca-Cola, ¿no? Esa parte del monoplaza. Como digo, sobre todo en un McLaren, que llama un poco la atención por eso, ¿no?
por el parecido a ciertas cosas de Red Bull de años anterior, hay que tener en cuenta que el director, bueno, aerodinámico y todo esto de McLaren ahora es Peter Prodromou, mano derecha de Adrian Newey en los últimos años, y esto se hace notar en McLaren, ¿no? Y hasta el propio Alonso el primer día pues decía que, bueno, en cierta manera eran normales los problemas del Honda porque era el McLaren, este nuevo McLaren, el MP430, tenía conceptos, no sé si dijo la palabra revolucionarios, pero arriesgados, ¿no? Cuanto menos. En cuarto escalón, tras Toro Rosso, el que hizo más vueltas fue Ferrari con 349, y Ferrari fue justamente en las manos de Kimi Räikkönen el que marcó el mejor tiempo global de los entrenamientos, es decir, que en el primer día y segundo día los más rápidos fueron los Ferrari, y en el último día también fueron más rápidos los Ferrari, ¿no? Como digo, el mejor tiempo lo marcó Räikkönen globalmente y el segundo lo marcó Sebastian Vettel, con lo cual en principio las sensaciones con Ferrari son que ha mejorado, pero habrá que ver hasta qué cierto punto, cuando lo comparemos con Mercedes, Williams, Red Bull, habrá que ver tanto han mejorado, ¿no? En quinto puesto Williams, que yo creo que, digamos, no han querido salirse de la tabla ni en cuanto a vueltas ni en cuanto a tiempos por vuelta, se han mantenido ahí cierta medida un poquito bajo el manto de otras escuderías, y han rodado 278 vueltas, y tanto Massa como Bottas pues más o menos han rodado en sus días respectivos pues en torno a 70 vueltas, con lo cual han querido mostrar un perfil más bajito, porque viendo cómo acabó la temporada del Williams de la temporada pasada y este año, en principio tanto Massa como Bottas decían que cuanto menos el Williams de este año es un poquito mejor que el año pasado, con lo cual eso ya te hace indicar que el Williams pues puede estar más arriba, ¿no? Y con respecto al Williams, decir que Pat Symonds decía aquí en Jerez que una de las cosas que hicieron el año pasado era reducir mucho el peso del monoplaza. De hecho, el Williams era uno de los monoplazas que estaban claramente bajo peso, es decir, que estaban bajo el peso mínimo, y esto les permitía pues ser más rápido, sobre todo al principio de carrera, ¿no? Y aparte, ayudados por el motor Mercedes, que consumía menos, pues lo hemos visto en varios grandes premios cuando nos mostraban desde la realización el tema este de combustible, pues los coches de Bottas y Massa pues consumían bastante menos. Y lo que han hecho para este año, comentaba Pat Symonds, que era justamente esas zonas delicadas en las que el año pasado arriesgaron para ahorrar peso, pues este año, gracias a esa ganancia del peso mínimo, pues les ha permitido asegurar y que ese Williams sea un poco más fiable, ¿no? En sexto puesto, el que hizo más vueltas fue Lotus con 190, y que se estrenaba con el motor Mercedes. Se perdieron la primera jornada, pero bueno, en los últimos 3 días, de los 4 que contaba las jornadas de test en Jerez, rodaron 190 vueltas, perdón. Y bueno, han salido un poco del agujero negro del año pasado con Renault, y tanto Maldonado como Grosjean pues hicieron, bueno, Grosjean menos 53, pero Maldonado ya se marcó 137 vueltas, y parece que el coche con motor Mercedes va a ser una película diferente, y veremos si puede estar al nivel de Williams del año pasado, ¿no? Y ya en la cola, Red Bull con 166 vueltas. La verdad es que hubo un día en el que Daniel Kvyat pues tuvo un medio accidente y rompió el alerón delantero del nuevo monoplaza, y claro, como al ser un monoplaza nuevo tiene pocos recambios, y una jornada prácticamente a la basura, y ahí perdieron bastantes vueltas, y aparte tuvieron también problemas con la unidad Renault, que no deja de ser curioso que Toro Rosso se marcara 353 vueltas y Red Bull 166. Yo creo que ahí ese Red Bull hay algún problema gordo. Es cierto que el año pasado ganaron 3 carreras, pero está claro que el nivel de Red Bull está yendo a menos, ¿no? Desde han tenido lo mejor de lo mejor, y bueno, ya el año pasado Ferrari y Williams, sobre todo Williams, y no tengo que decir Mercedes,
ya bastantes carreras quedaban por delante de los Red Bull, pero que quedara Ferrari ya te da un signo de que el nivel medio de Red Bull ha bajado, ¿no? Y este año yo creo que con Lotus teniendo Mercedes, Red Bull lo va a tener más complicado. Veremos en las siguientes tondas de Barcelona si pueden salir y van están más arriba en las clasificaciones. Y ya en el último puesto, con solo 79 vueltas, McLaren, que como antes decía, pues en el primer día Fernando Alonso hacía 6 vueltas, pero 6 vueltas que salir, entrar, o sea, 6 vueltas de nada. En el siguiente día, desde McLaren decían, bueno, ya hoy hemos agregado los problemas, pues salía Button, que hacían la alternancia con Alonso y Button, pues salía Button y los mismos problemas, o sea, los mismos o otra clase de problemas, pero las mismas 6 vueltas, salir, entrar. En el tercer día volvía Alonso, 30 y pico vueltas, y en el último día Button, 30 y pico vueltas. Lo han dicho ellos que, bueno, tienen la situación controlada, pero han dicho que no han cumplido el objetivo para estos primeros tests, y, o sea, con lo cual no diré que tienen problemas, pero no dejan de tener problemas, porque han rodado solo 79 vueltas, ¿no? Y McLaren Honda no tiene la misma situación que los que tuvieron ellos el año pasado. Me explico, es que en los test post Abu Dhabi el año pasado, es cierto con el coche del año pasado, pero esa unidad de potencia Honda ya, al menos una primera evolución, ya pudo rodar o al menos subsanar ciertos problemas. Y ahora llega la primera jornada de Abu Dhabi, de Jerez, es cierto, con el coche nuevo, pero siguen teniendo problemas, con lo cual ahí ha habido 2 meses siguiendo teniendo problemas, ¿no? Con lo cual, como decía, tienen la situación controlada, pero siguen teniendo problemas. Y la situación le puede complicar más si, por ejemplo, en las jornadas de Barcelona se da la casualidad de que viene un temporal como el que hemos tenido aquí en España esta última semana, donde el que hasta en Barcelona ha nevado o una cosa así. Si eso se da en las 2 próximas tandas de test, McLaren Honda se van a contar con un sopapo en Australia y las siguientes de órdago, vamos. Esperemos que no se dé la situación esta de que llueva, ni que caiga nieve, ni cosas extrañas, ¿no? Sí, la verdad es que lo que comentas, bueno, yo creo que era un poco lo esperado. Vemos los equipos que estaban ahí arriba, siguen ahí arriba. Los equipos que estaban como Red Bull, como Ferrari, pues intentando, bueno, luchaban entre ellos pues por esa tercera plaza, tercera, cuarta, quinta plaza. Esos equipos pues se ve que bueno, que se están, bueno, han trabajado duro durante el invierno. Sorprende un poco quizá Ferrari, ¿no? Que por fin retoma un poco la senda, o por lo menos eso lo parece. Pues siempre han prometido grandes cosas en pretemporada y luego quien ha puesto todo en el asador pues ha sido Fernando Alonso. Y lo que comentas de McLaren Honda llevará más tiempo trabajando, digámoslo, tranquilamente en ese motor, pero les falta el ponerlo en una pista, y es lo que están haciendo ahora. Tienen poco tiempo y van contrarreloj. Cualquier cosa pues que les reste horas de trabajo va a suponer un gran problema, como bien dices, y la climatología pues les puede jugar una mala pasada. No creo que lleguen pues que lleguen a Australia con estas diferencias que estábamos viendo relativo a las velocidades, porque bueno, es un primer test, es una toma de contacto. No es como tú dices, que llegues como Mercedes, que te plantes a hacer simulacros de carrera, que vayas tan en serio como han ido Mercedes, pero los rivales ya están asentados. No han asentado como Mercedes, pero bueno, Ferrari está rodando, Renault está rodando con Red Bull, con Toro Rosso, con lo cual Honda pues tiene que ponerse las pilas. Tiene poco tiempo y la pretemporada está recién comenzada en cuanto a entrenamientos, pero no le queda mucho más. Entonces habrá que seguir un poco la evolución
quizá estos entrenamientos, como cada año, no son los que más nos van a dar cuenta de lo que va a ocurrir durante la temporada, pero sí que pueden indicar pues alguna tendencia. Y después hay que tener en cuenta, no sé si los equipos lo tendrán en cuenta, imagino que sí, que son mega profesionales, y es que tanto veremos las condiciones climatológicas de los próximos test, pero lo que va a ser seguro es que va a hacer un poco de frío, y al igual que sucedió en Jerez. Y claro, en Australia, digamos que está acabando el verano y está entrando el otoño, tanto te puedes encontrar un día un poco calor como te puede llover y hacer frío. Y algo que no va a suceder en Malasia. En Malasia vamos a tener calor sí o sí. En Bahrein vamos a tener calor sí o sí. En China igual te llueve o normalmente suele hacer frío, ¿no? Pero digamos que los coches poco están haciendo test en condiciones de baja temperatura. Habrá que verlos cuando tengamos situaciones de, por ejemplo, Malasia, de temperaturas de 30 grados con unas humedades relativas en torno a casi al 100%, condiciones de pista de 50 grados y cosas de este estilo. Vamos a ver si salen problemas que no han salido rodando en situaciones de frío, porque el año pasado tuvieron rondas de test en Bahrein y más o menos ese problema pues lo pudieron catar, ¿no? Por así decirlo. Y en cambio ahora los test van a ser en terreno español, pues ya sabemos las temperaturas que estamos teniendo aquí los españoles, ¿no? Si superan los 10 grados es un milagro. O sea que vamos a ver en cuanto a este tema. Imagino que los equipos lo tendrán previsto, ¿no? No pueden rodar ahí con altas temperaturas porque no se puede por normativa, pero cuando llegue la fecha imagino que lo tendrán en cuenta. Sobre todo refiriéndome, por ejemplo, al McLaren Honda, ¿no? Porque, bueno, Mercedes y Ferrari y Renault pues ya saben lo que es, aunque con una unidad de potencia diferente, ya saben lo que es rodar con altas temperaturas en monoplaza, ¿no? Y ya saben hasta qué punto pueden llegar al límite esas unidades de potencia, ¿no? Y McLaren Honda pues no lo sabe. Porque en Abu Dhabi el año pasado, que hacía cierta temperatura, apenas se hicieron 4 vueltas, con lo cual tienen ahí un hándicap, ¿no? Yo tengo curiosidad realmente por ver lo que pasa en los segundos test, porque en estos, la verdad, casi prefiero olvidarlos, ¿no? Porque no soy demasiado optimista en cuanto a lo que pueda pasar en la temporada, ¿no? Me da mucho miedo otra vez el dominio de Mercedes y parece que va a estar cantado. De Ferrari, no sé, el año pasado, si no lo recuerdo mal, uno de los problemas gordos era la velocidad punta, ¿no? Parece que al menos en eso han estado mejorando, aunque también habría que ver exactamente si estos entrenamientos pueden decir algo sobre lo que será la clasificación, ¿no? Eso tan importante que salir arriba y no sé. Ahí has dado un punto clave, Juan, y es que si vemos a un Ferrari, a Vettel o Raikkonen que estén luchando por la pole, entonces es que ya Ferrari ha dejado atrás los años oscuros, digamos. Claro. Y luego por lo demás, lo que sí que parece al menos es que va a estar muy peleado todo lo que no es el primer y el segundo puesto, ¿no? Incluso ahora Sauber se suma ha pegado un empujón, han estado trabajando bastante en este invierno. Y no sé, eso sí, da la sensación de que, siguiendo hablando de la clasificación, entrar a la Q3 sí que va a estar este año reñido, ¿eh? Yo ahora mismo no sabría qué 10 poner para la Q3. Y bueno, esperemos que con el segundo test las cosas se aclaren un poco más, sobre todo en lo que respecta a McLaren Honda. Y bueno, también pues eso, ver si son capaces de hacer ya tandas largas, que la cosa se aproxime un poco a Mercedes y que Mercedes no salga con esa ventaja, ¿no? A ver, habrá que cruzar los dedos. Recordar que, bueno, lo que dices de los segundos test, yo creo que no lo hemos dicho, pero los segundos test, en vez de ser en Jerez, serían en el circuito de Cataluña, en Barcelona, y serían ya
casi a finales de febrero, del 19 al 22, serían 3 días en una tanda, y la tercera sería en el mismo circuito del 26 al 1 de marzo. Es decir, estos primeros test asientas el coche y durante del 4, que acabaron los test en Jerez, o sea, a partir del 5 de febrero al 18 es el tiempo que tienen los equipos para preparar los segundos test y prácticamente los terceros, porque si entre el primero y el segundo hay tiempo, entre el segundo y el tercero apenas pasan 3 días antes de volver a poner el coche en la pista. Es decir, la evolución de lo que se haya podido ver en Jerez tiene que pasar ahora y casi después de los primeros de los últimos test ya no habrá tiempo, porque empezamos el 15 de marzo ya en Australia, y entre los días previos que hay que estar allí y el traslado apenas hay tiempo después de esos test, ¿no? Está ya la cosa bastante apretada y les pueden quedar como 3-4 semanas de trabajo a los equipos. Sí, yo calculo que si en estos siguientes de Barcelona McLaren no hace en torno a 300 vueltas, va a tener serios problemas en las primeras carreras. Aunque claro, si tomamos lo que le pasó a Red Bull el año pasado, que apenas se hicieron 50 vueltas y después llegó a Australia y Ricciardo se marcó un segundo puesto, aunque después lo descalificaran, pero hizo un segundo puesto. Insisto, pues, ostras, yo a día de hoy ya lo firmaría que un McLaren Honda estuviera en el podio viendo lo que ha pasado en Jerez, ¿no? Pero claro, vete tú a saber cómo se dan las circunstancias, ¿no? Pues sí, ciertamente tenemos quizá el mes fuerte en cuanto a lo que tienen que hacer los equipos, quitando el mes que hay de semidescanso a mediados de temporada, y que contamos con que los equipos se pongan las pilas y que, Mercedes no, por buscar algo de igualdad, y que el resto de equipos pues se pongan a la altura de lo que, está el equipo alemán que es sumamente fuerte, aparecía el año pasado y que este año no parece que vaya a minorar, como dice Juan. Yo no sé si queréis comentar alguna cosa más, si queréis añadir algo más. Sí, una cosa, pasar. Dani, Sí, y es Manuel. que si esta temporada digamos que Mercedes gana, tanto Hamilton o Ross, me da igual, gana el campeonato, pero encima lo gana de forma más, ¿cómo decirlo? Lo gana arrasando más de lo que hizo el año pasado, entonces ya hay que plantearse algo drástico en el reglamento para modificar las reglas, ¿no? Para que haya cierta igualdad, ¿no? Porque vale, 1 o 2 años que Mercedes lo ha hecho bien, porque lo ha hecho bien haciendo un motor y tal, y que gracias a eso consiga 1 o 2 campeonatos, pues perfecto ya, pero más de 2 años ya empieza a ser ya un poco, la gente se empezará a aburrir de que gane siempre el mismo, como sucedió en la época de Schumacher, la de Vettel, y como sucede siempre, que alguien gana siempre y aparte ganando, arrasando, ¿no? Esperemos, yo siempre he confiado que esta segunda temporada de los V6 Turbo iban a estar las cosas más igualadas, ¿no? Pero Mercedes ha llegado, no ha marcado el mejor tiempo, pero con esas 516 vueltas ha mandado un sopapo a todo el mundo que me cago en todo, ¿no? Sí, con lo que dices, Emanuel, yo creo que quizá lo que tengamos que ver para estos años venideros, y si pasa pues otra vez lo que ha pasado estos últimos años, el dominio de un equipo, quizás sea aligerar un poco las reglas, desencorsetar la Fórmula 1 y volver a ver ideas más innovadoras y con menos restricciones en cuanto a lo que tienen que hacer los equipos, dejarlos hacer, dejarlos innovar, y que cada uno busque su camino para una Fórmula 1 que sea diferente de coche a coche, y que eso intentemos que pueda hacer que se igualen las fuerzas, porque cada coche tendrá sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y no será como ahora que salvo el que da con con el toque mágico con uno de los temas, pues que todos son coches que son iguales, y que acorta bastante el espectáculo, la capacidad de lucha de coche a coche,
en la cual pues no nos estamos metiendo en estos últimos años. Y una cosa más importante que no se está comentando, no es solamente que domine Mercedes. Esperemos que esta temporada sea como la temporada pasada y entre los dos pilotos luchen, porque si también se deciden por un piloto estilo Red Bull, la temporada acaba, el campeonato se decide a mitad de temporada. El año pasado aún teníamos el aliciente, la última carrera, de ver si si Hamilton cometía algún error, para ver si Rosberg tenía alguna opción de campeonato, pero si ya quitan ese aliciente de la lucha entre los dos, el campeonato, vamos, nos queda en nada. Entonces, si sigue Mercedes dominando, que por lo menos nos dejen esa diversión. Y que los equipos sean un poco más optimistas. Porque McLaren diciendo que este año de transición, Ferrari diciendo que este año de transición. Pues no sé, nos queda Red Bull, Williams. No los veo yo con mucha mentalidad ganadora. Y si tenemos que esperar a Lotus o otro equipo así, pues complicado lo llevamos. Porque Force India ya está peor, supongamos que está peor que Ferrari, es que los 3 de cola este año que sea, McLaren, que los 3 de cola sean Force India, McLaren y Lotus, Dios mío, el campeonato va a estar de mal en peor. Claro, como decía Juan, es que en cierta medida Mercedes pues ha hecho que dos de los grandes, en este caso McLaren y Ferrari, se encuentren en pleno proceso de salir del pozo donde se han metido ellos mismos, gracias también a que Mercedes está donde está, ¿no? Sí, pero es que lo de Ferrari, que el justo objetivo Mercedes sea ganar 2 carreras. Ya. Bueno, es que y McLaren, que ir recuperando poquito a poco, ser más competitivos, vale. Si me dijeras que es Lotus o Williams, pues vale, pero es que es McLaren Honda, que se supone que Honda ha hecho un motor específicamente para el McLaren, y McLaren ha tenido toda la experiencia del año pasado con Mercedes, y le ha podido decir a Honda, mira, hazme el motor así y así, que va a funcionar de perlas, ¿no? Y encima tienen a Alonso. Yo lo decía el otro día por Twitter, creo, no sé si te lo comentaba a ti, Emma, o directamente a la cuenta Desde Boxes por una noticia. Los otros equipos no me centro en ellos, pero digamos, el objetivo de Honda esta temporada no puede ser ganar 1 o 2 carreras o conseguir hacer algún podio, sino que yo creo que McLaren a final de temporada, el objetivo que tiene que tener es estar a la altura del rival más fuerte. Si quiere el año que viene luchar por algo, o sea, yo creo que es el único el único objetivo que se puede marcar. Me da igual que por el camino ganen o no carreras, que hagan podios o no. Pero el tema es que yo, desde mi punto de vista, o sea, el objetivo tiene que ser estar a la altura, discutir de tú a tú alguna carrera de las últimas y demostrar eso, estar a la altura ya del mejor de los equipos. O sea, es que si no, ese va a ser el objetivo del siguiente año, porque no lo habrán cumplido este. Sí, y después, al margen del campeonato, pues hay, digamos, guerra de guerrillas, ¿no? Está la del propio campeonato, que puede ser Rosberg-McLaren, pero va a ser muy interesante también ver la guerra entre Vettel y Raikkonen, a ver qué pasa ahí. También va a ser interesante, aunque todo el mundo imaginará que Alonso va a estar mejor que Button, pero ya en su momento dijimos mucho, bueno, Hamilton le va a pasar por encima a Button, pero Button le supo ganar a Hamilton, no regularmente, pero le supo esos momentos ganar a Hamilton. Habrá que ver también cómo responde Button con Alonso, ¿no? Y después, pues también, por ejemplo, entró Rosso, Max Verstappen, Carlos Sainz. Si, por ejemplo, Max Verstappen le gana la partida a Carlos Sainz, yo creo que la carrera deportiva de Carlos Sainz acaba de finiquitar en Fórmula 1, porque se supone que el que tiene más experiencia en monoplazas es Carlos Sainz,
el que tiene más años, más experiencia, más tal, y que venga Verstappen, que antes de ayer estaba en CAS, y le gane la partida, pues sería finiquitar su carrera deportiva, ¿no? Que por otra parte el Junior Team de Red Bull, digamos que puede cerrar ya la verja, porque tiene a Carlos Sainz con 20, a Verstappen con 17, a Kvyat creo que anda con 20, 21, a Ricardo que anda con 20 y poco también. O sea, ya lo tiene todo. O sea, los próximos que vengan igual se tienen que esperar 3 o 4 años, ¿no? Si las cosas van bien, ¿no? Y después hay alguna, por ejemplo, también la guerra va a ser muy, muy interesante también en Williams. Yo creo que Williams ya este año tiene que aspirar a algo más que podiums y salir un poco del pozo. Ahora ya alguna victoria. Tiene que hacerle daño a Mercedes ya, yo creo. Vamos, el año pasado entiendo que, vale, tienen que asegurar los podios, venían de temporadas muy malas, la escudería financieramente estaba mal y tal, vale. Pero ahora tienes la unidad de potencia y tienes un chasis, por lo que mostraste el año pasado, bueno, ahora ya me tienes que hacer alguna más que una pole, estar en podio regularmente y victorias y hacer daño sobre todo a los Mercedes. Y en Red Bull, no sé, a ver qué pasa en Red Bull, si Ricardo sigue siendo lo que fue el año pasado y cómo responde Kvyat a las expectativas ahora que está en un equipo como Red Bull, y ver si Red Bull va hacia abajo en tendencia negativa o salir del paso de esta transición entre que se va Vettel, se va Newey entre comillas, ver si va tendencia negativa o sale resurgir hacia arriba. Yo creo que Kvyat también este año se la juega, ¿eh? No exactamente de la misma forma que Carlos Sainz, pero ya lo puede hacer bien. Sí. Desde luego, si como falla un poquito y Verstappen esté acertado, las tiene contadas. Pues yo creo que hasta aquí hemos hecho un resumen de las noticias, las novedades y lo que ha dado de sí los primeros test. Y si ahora sí nadie tiene más que añadir, yo creo que podríamos ir despidiéndonos. Sí, una cosa, Dani, ya sé que nos estamos acercando a las 2 horas de podcast, pero bueno, ya que estamos cerca, comentar el tema de la cadena que va a retransmitir la Fórmula 1 aquí en abierto en España, que como sabemos, pues el contrato acaba con A3 Media, o sea, Antena 3 acaba este año, y los planes para retransmitir en Antena 3 son que en principio nos ha vendido de que van a revolucionar el formato. Antonio Lobato va a estar a cargo del equipo, pero esta vez desde Madrid. En alguna ocasión, según dicen ellos, se va a desplazar a los circuitos. En los circuitos yo entiendo que va a estar Jacobo Vega acompañado de una nueva inquilina del micrófono, porque Nira Juanco abandona el equipo, y viene Lucía Villalón, que ha estado en Real Madrid Televisión y antes Media Digital. Veremos cómo lo hace. Y las expectativas, la verdad es que aunque ellos dicen que va a ser un formato revolucionario, o nos quieren vender que va a ser la leche, que vamos a ver la Fórmula 1 como nunca la hemos visto o algo así, la verdad pues pinta mal, ¿no? Aparte de ser el último año que digamos que la retransmisión, imagino que Lobato la va a narrar, la haga mayoritariamente desde Madrid, sin estar desplazado en los circuitos, ya automáticamente hace que baje la calidad, ¿no? Y al margen de eso, ya debemos empezar a pensar cómo vamos a ver la Fórmula 1 pues en el 2016, ¿no? Porque esto pasa muy rápido y habrá que ver, porque en 2016 en principio va a estar en exclusiva en Movistar Televisión, que es coto cerrado, en el que o te haces de Movistar o no vas a poder disponer de la Fórmula 1 tal como está planteado a día de hoy, con lo cual habrá que pensar cómo se ven las carreras para, no sé, para los que son muy aficionados, pues imagino que se suscriban a Movistar, y para la gente que la ve porque se la ponen en la televisión en abierto y tal, pues igual esa gente se pierde para siempre. Bueno, pues yo creo que
Las 2 horas las vamos a cumplir con la edición final del podcast. Así que, por ir cerrando, me voy a despedir. Voy a recordaros que desdevox.es es el centro neurálgico de Desde Boxes. Es donde tenéis los podcasts, donde podéis encontrarnos, donde podéis dejarnos comentarios. Y bueno, como decía, a partir de finales de febrero tendremos los segundos y los terceros test. Volveremos a comentaros lo que ahí ocurra, y en nada estaremos ya con lo que es la temporada 2015, con el Gran Premio de Australia a mediados de marzo. Os dejo con mis compañeros y nos escuchamos en el próximo podcast. Y como es tradicional, tenéis disponibles las cuentas de Desde Boxes en Twitter. La dirección es twitter.com/desdeboxes, y también tenéis disponible Desde Boxes en Facebook. La dirección para acceder al Facebook de Desde Boxes es facebook.com/desdeboxes. Y por mi parte nada más, y ya nos escuchamos en la próxima. Un saludo. Bueno, pues nada, recordaros que el correo para ponerse en contacto con nosotros es desdeboxespodcast@gmail.com. Y hasta la próxima. Ya para terminar, deciros que sigue estando la aplicación de Desde Boxes en la tienda de aplicaciones de Android, en el Play Store. Buscáis por Desde Boxes y ahí la tendríais. Nada, comienza una nueva temporada, así que un saludo.